Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy estamos acompañados de el señor Gustavo Nefa, economista, quien agradezco mucho la posibilidad de estar conmigo y que realmente la audiencia lo agradece cuando realmente podemos estar hablando contigo de temas económicos que son momentos complejos, pero le das mucha claridad al tema. Muchas gracias por la invitación nuevamente y un placer estar en tu programa. Ya te agradezco. Así que bueno, tenemos algunas alternativas. Vamos a empezar a hablar un poco de dónde estamos parados y cómo ves la evolución de la economía a partir de los últimos 60 días. Cosa de ver cómo estamos. Sí, ¿de dónde venimos? Es un poquito más fácil de decir hacia dónde vamos, porque el momento presente es muy claro. Es decir, la pérdida de poder adquisitivo que hubo en los últimos 3 meses ha sido brutal. Se suma la pérdida de poder adquisitivo del salario también que viene sucediendo desde hace años en Argentina. Pondría el 2018 como un periodo a partir del cual todo se viene para abajo en Argentina en materia de poder adquisitivo. Pero las políticas anteriores de atraso del tipo de cambio, atraso de las tarifas, precios cuidados, regulados, ficticios, temas que obviamente sirven a corto plazo con un consumo espurio, quizás un crecimiento del PBI muy endeble, da lugar a correcciones en momentos donde obviamente la situación se tensa. Y la situación se tensó mucho. Hay muchos ejes por los cuales uno puede ir, pero brecha cambiaria, inflación y reserva del Banco Central son 3 temas importantísimos que esta gestión está tratando de solucionar, de darle una solución a esos temas a través de un mecanismo que obviamente no será bienvenido por los estratos más bajos de ingresos, que son los que sufren mucho, pero hay un cambio de precios relativos y un sinceramiento de la economía que creo que con el 56% de votos Milei está dando ese paso tan difícil que tiene que dar. Y asombró a los mercados porque están dando pasos, creo, haciendo lo que dijo en la campaña. Sí, eso es lo que llama la atención en cuanto a lo que realmente pasaba era que alguien en los periodos anteriores y en varios años atrás, todos decían lo que iban a hacer, pero que realmente después no lo hacían o hacían cosas distintas. Acá nos encontrábamos con el efecto de que lo que dijo en sus campañas lo está llevando adelante y era traumático y duro el momento. Y realmente la gente entendió esta alternativa. Sí, la entendió, el bolsillo golpea, hay que ver, y la pregunta del millón es ¿hasta dónde puede un ajuste tener, el acompañamiento de la gente? Correcto. Y ahí es donde se abren 2, me parece, ejes muy importantes para el más allá de los primeros 3 meses, que es, primero, la gente, hasta donde acompaña, y la política, es decir, la gestión en el Congreso, el hecho de pasar los cambios y refrendarlos, es decir, validarlos a través de una ley que se le ha complicado en un comienzo, pero que si uno mira no solo la evolución de los bonos, las acciones, sino el tipo de cambio, ¿sí? Y la moderación en los precios que evidentemente se está dando. 25% da lugar a un 20%, da lugar a un 15%, lo sabremos el martes que viene con la cifra de inflación del mes de febrero, pero probablemente con un dígito para el mes de junio en la inflación minorista y estimo yo 5% para fin de año. Creo yo que es un año de transición muy duro, un primer semestre muy duro. La caída del PBI del primer trimestre habrá sido, cuando termine, el mes de marzo de aproximadamente 3,3%. Sí. El segundo trimestre no se espera mucho, no esperemos mucho, quizás de empatado o ligeramente negativo, y dando lugar en un segundo semestre a una recuperación. Creo yo que los cañones se están apuntando a un 2025 y obviamente 2026 mucho mejores del año que estamos transitando. Seguro. La estrategia del 25 de mayo, que ese fue sacado un poco de la galera y la alternativa de lo que se presentó como foco de la situación ¿se hizo para buscar un poco de aire o realmente para consensuar una resolución política que es tan necesaria en nuestro país en este momento? Lo segundo, creo que el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso, si bien no impidió que el ajuste fiscal se esté dando, ¿sí?, vía licuación de jubilaciones del gasto público y sobre todo a través de la reducción del gasto público en los estándares que pueda el gobierno hacer, de los márgenes que tiene para hacer,
se está dando y se está dando con una fuerza, la verdad que sorprende a los mercados. El superávit fiscal que dio el mes de enero ha sido muy fuerte. Sí. El mes de febrero quizás no tengamos las mejores noticias, pero va a ser un superávit fiscal. Y el año viene complicado por la caída de la actividad económica en este primer semestre, pero creo yo que probablemente pueda revertir. Ahora, el pacto de mayo es un llamado a que los gobernadores que se han resistido, obviamente, a muchos de estos cambios, cambien su opinión. La estrategia quizás del gobierno de ajustar las clavijas justamente en esos gastos para que ajusten a su vez los gobernadores y que acompañen el ajuste del gobierno nacional, bajo el lema no hay plata, podría funcionar esta vez y podría darle sustento político también en el Congreso, sobre todo por el lado de los senadores. Acordémonos claro. Que las provincias tienen su representante que son los senadores, directos. Que es ahí donde está muy endeble la Libertad Avanza, que es donde tiene mucha menor participación, si bien está en minoría en las dos cámaras, en la Cámara de Senadores. Sí, se puede llegar a lograr un consenso mucho más fluido en la Cámara de Diputados y no así a lo mejor en la parte de senadores, pero sí. Creo que la orientación es esa, ¿no? Que son 10 puntos básicos. Es decir, si vos te fijás, Gustavo, el primer punto es proteger la propiedad privada, claro. La inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Quién puede no estar de acuerdo con eso? Ya cuando uno empieza a mirar un poquitito más hasta el número 10, ya hay algunos puntos como la reducción del gasto público de la estructura del Estado a llevarlo a un 25% del gasto del PBI. Es quizás muy restrictivo por algunos gobernadores, léase Provincia de Buenos Aires y algunos aliados peronistas que obviamente se resisten al ajuste. Seguro. Bueno, eso es algo histórico prácticamente. Tema dólar. ¿Cómo lo ves? ¿Tiene piso? ¿Llegó al piso? ¿Sigue para abajo? Mira, sorprendió muchísimo. Porque es raro. Sorprendió muchísimo esta semana lo que ocurrió con un dólar que quebró la barrera de los 1.000 pesos para abajo, el dólar contado con liqui, e incluso, MEP, e incluso el dólar informal, ¿no? Sí, sí. El dólar blue. Incide muchos factores. Primero, la confianza. Tanto la credibilidad que le está dando a las cuentas fiscales al programa monetario, porque tampoco se está asistiendo del Banco Central al Tesoro, no más, salvo obviamente cuando compra los dólares de la cosecha, emite pesos para justamente comprar esos dólares y exacto. Esos 8.500 millones de dólares de reservas que se han acumulado desde el 11 de diciembre tiene una contrapartida de emisión monetaria. La base monetaria aumentó un 10%, los agregados, los pasivos monetarios remunerados, que hoy son básicamente pases y ya no LELIQs, están creciendo también, pero obviamente se ha licuado muchísimo en términos de dólares este monto. Claro, correcto, pero también tenemos que tener en cuenta de que no hubo tanta liquidación de agroexportaciones. Y es más, entonces, es la antesala de la cosecha gruesa. Claro. Es decir, abril, mayo y junio son los 3 meses estacionalmente más fuertes en el año. Todavía no entramos en esa zona. Marzo es un mes relativamente bajo de liquidación de exportaciones y tenemos una baja del tipo de cambio. Creo yo que hay un tema de entrada de capitales a cuentagotas. Hemos visto como, por ejemplo, el fondo PIMCO ha suscrito con dólares el bono Bopreal, sí. Pero esa cuenta gotas, yo creo que es mucho más genuina la baja del tipo de cambio. Ahora, como contrapartida de eso, Argentina se está haciendo cara. Entonces vos tenés los turistas que venían dinamizando muchos sectores que empezaron a replegarse un poco. Hay muchos negocios que tienen una estructura de costos en dólares mucho más alta. Fíjate casos como empresas como Globant o incluso otras empresas que tenían programadores pagados en dólares, hoy les sale más en Argentina que en esa época donde realmente estaba mucho más barato en términos de dólares. Por lo cual esos hubs o esos sueldos altos en dólares hoy en Argentina pierden competitividad. Claro, hoy se encuentra con una diferencia bastante importante que en este momento se siente. Correcto. Ese diferencial, ¿no? También tenemos otro de los impactos importantes, como vos mencionabas, el tema de los impuestos, el tema de las recaudaciones, cómo se estaban complejizando un poco respecto de lo que es la actualidad, ¿no? Cómo impactan en los bolsillos de la gente. Mira, los servicios. Sí, la caída de la actividad en diciembre fue la antesala de lo que fue en enero. Ahora estamos esperando la cifra de febrero de muchas actividades, pero ya con enero la mayor parte de las actividades, despacho de cemento, ventas de autos, ventas de supermercados, de centro de compras, todo esto nos está dando caídas de entre 15 y 35% interanuales.
Es un shock brutal de corto plazo, pero atención, a partir del segundo semestre esto se revierte drásticamente. Entonces, creo yo que estamos justamente mirando las cifras, y van a venir peores cifras todavía, en donde el mismo gobierno piensa que entre marzo y abril el piso se estaría dando para empezar a repuntar. Mayo, junio, creo que tenemos el repunte de la actividad económica. No va a ser con fuerza, no va a ser con fuerza. La cosecha que en su momento, obviamente que va a ser mucho mejor el año pasado porque no hay sequía, pero hubo en un mes de enero bastante seco, que se revirtió en febrero, claro, claramente, con muchas lluvias, pero quedó resentido. Maíz y un poco de soja en algunas áreas, eso le aportaría menos dólares. Y sin embargo, esto no está tensionando el mercado cambiario, sino todo lo contrario. Así que creo que el mercado acompaña y esto es bueno. Sí, ahí es como que le da un poco más de aire, ¿no? Sí. Y sí, esa claro, es una buena posibilidad de cómo estar actuando. La gestión anterior dejó 11.000 millones de dólares negativas las reservas netas. Sí. Los 8.500 millones de dólares revierten solo parcialmente las reservas netas negativas, pero también hay un freno importante todavía a las importaciones, porque las importaciones solamente tienen acceso a las divisas de forma inmediata a aquellos sectores que tienen la posibilidad de importar equipos para petróleo y para energía eléctrica. Digamos, son estratégicos, inmediata, pero además van a la cola, es decir, son meses de espera. Entonces sí, eso también ayuda. Hicieron un poco una forma, sí, de graduar la salida de divisa apoyada en esa posición, sí, de pago de importaciones. Atención que no se acumule otra deuda por ese lado, claro, bueno. Más con un dólar a 980, ¿no? Por eso creo que lo van a mover un poco como para extenderlo en la posibilidad de cubrir todos esos gastos que están, todos esos costos que se está debiendo a la economía para poder volver a mover el engranaje y volver a la actividad. Podemos cerrarle por algunas semanas, algunos días, pero creo que estamos presenciando los mínimos del tipo de cambio nominal, sí, como para empezar a pensar si el gobierno acelera el crawling peg, es decir, la devaluación del 2% a una cifra distinta, o pega un salto discreto y sigue con el 2%. Creo yo, me inclinaría a pensar lo primero, pero no va a ser inmediato tampoco. Si uno mira los mercados futuros, tanto marzo como abril están relativamente contentos con este, sí, tipo de cambio y no vemos cambios que se puedan llegar a dar de manera brusca, por lo menos. Tal cual. Se calcula que el valor o el estimado que podría llegar a ser para fin de año estaría en 1.600. 1.600. El mercado futuro para diciembre 1.600. Está en 1.600 monedas. Exacto. Bueno, 1.610. Sí. Y es una alternativa que no se ve con desagrado y que es potable en relación a las tasas que están pagando, ¿no? Sí, o sea, sí. como es la actividad. Pero cuidado cuando pensamos que el dólar se iba a fijar a 650, 600, de un salto a 800. Quizás pensábamos que estaba equivocado en devaluar tanto. Bueno, la inflación, ellos sabían la inflación que iba a haber también. Entonces, cuidado porque la inflación, con este tipo de cambio que va para abajo, acelera al doble la pérdida de competitividad de la economía argentina. La apreciación del tipo de cambio en términos reales es muy evidente. Así que cuidado con pasarse del otro lado también, ¿no? Seguro. La inflación, obviamente, va a ir evolucionando a la baja, ¿es así? Sí. Y tal vez llegaremos a un dígito para fin de año. Sí, dígito para junio. Para fin de año estimo 5%. Hemos visto en el mes de marzo, la verdad que un cúmulo de factores que recién empieza, como sí, factores muy, pero muy contrapuestos. Por ejemplo, precios que habían sido exorbitantes cuando se devaluó y continuaron en diciembre sin razón y en enero más todavía, empezaron a bajar. Electrodomésticos. Bueno, obviamente porque empezaron a acumular mercadería y no tenían salida. La acumulación de la especulación, claro, con la caída de las ventas en el mercado interno hicieron que bajaran la mayoría de los bienes, por ejemplo, terminados. Ahora, cuidado porque en marzo se vienen muchos aumentos. Sí, claro. Es un mes ya de por sí con una estacionalidad alta, empiezan muchas actividades, no solo los colegios, sino otras, y sobre todo empezaron a haber anuncios de muchos aumentos prepagas, electricidad, muchos consumos que lo vamos a resentir. Cuidado que en marzo no va a ser la baja que vamos a tener entre enero y febrero. Entre febrero y marzo va a ser más difícil bajar la inflación. Sí, bueno. Pero después de mayo, creo que abril y mayo viene, creo, la parte más interesante en este proceso. Ese sería un punto para
fijar la evolución y el quehacer de la realidad. No tengamos muchas expectativas con la cifra de marzo, ¿sí? La de febrero ya más o menos está fijada en 15, y abril y mayo creo yo van a ser una prueba de fuego para este gobierno. Bien. ¿Cómo podemos resguardar un poco alguna inversión? ¿Qué es lo que se recomienda en este momento? Más allá de prudencia, obviamente. La alternativa de cuál es una buena inversión para preservar el bien y tener alguna rentabilidad. Bien. Primero, cuando uno invierte y mira de reojo tres cosas. La tasa de interés, la tasa de inflación y el dólar. Entonces, cuidado porque cuando uno invierte tiene que tener esta visión múltiple en donde uno tiene que superar tanto a la tasa de interés, plazo fijo, que la han bajado del 130 al 110%. Cuidado con la inflación que está bajando, pero que todavía sigue siendo muy alta, con lo cual ganar la inflación todavía sigue siendo un desafío. El último REM del Banco Central sigue dando arriba del 200% de inflación para este año. Y el dólar. El dólar es una incógnita. Muchos apostaban a que esta tendencia que vimos entre diciembre y enero se aceleraba y todo lo contrario ocurrió en febrero. En febrero hubo una caída desde el máximo de enero hasta los primeros días de marzo, un mes y días, del 21%. Esa caída no estaba en los cálculos de nadie, con lo cual sufrieron las acciones. Las acciones pueden ser un potencial refugio si es que se devalúa el tipo de cambio totalmente. Hay una correlación muy alta entre las acciones y el tipo de cambio. Si no se devalúa, va a tener que depender de los factores exclusivamente endógenos. Y ahí tenés sectores como las utilities, que reciben el beneficio del aumento de tarifas y no exportan, y los bancos. Los bancos habían sido relegados. ¿Por qué? Porque tenían ese pufo que son las LELIQs, que si bien le daban mucha rentabilidad, sabían que en algún momento se cortaba, o por lo menos se iba a reducir, se transformaron en PASE, todavía siguen ganando mucha plata, pero la rentabilidad le bajó, es decir, le bajó la tasa de interés al 100%, y lo que hay es sectores exclusivamente domésticos que podrían ser interesantes para marzo-abril, como para posicionarse. No exportadoras, no petróleo, donde sigo teniendo una buena opinión, pero debido a la coyuntura esta, eso es un tema. Después están los bonos SER. Los bonos SER protegen de la inflación. Bueno, se habían refugiado prácticamente todos ahí y fueron cayendo durante el mes de enero. Febrero revivieron y ahora bajan. Una movilización muy importante, ¿no? O sea, sí, totalmente. El tema de llevarlo a 180 días. Pero el gobierno está haciendo buena letra. Creo que el plan de Caputo de tratar de postergar la mayor parte de los vencimientos de este año para los próximos 3 años, algo que Massa venía haciendo cada 3 meses, ¿sí? Que esto sea cada año. Es un plan interesante, todavía no hay detalles, pero se había anunciado y creo que el Ministerio de Economía está trabajando en un plan como para hacer un rollover más ampliado que le dé más visibilidad también al mercado de lo que se viene. Abril es un mes donde hay muchos vencimientos, marzo no tanto, pero bueno, entre marzo y sobre todo abril tenemos también unos cuantos vencimientos como para ver si deciden avanzar con ese plan. Interesante. La alternativa a mí lo que siempre me preocupa un poco es el tema de las economías regionales, que es a veces donde uno trata de apoyarse a lo que es no el AMBA y toda la actividad macro que hay en Buenos Aires y alrededores. ¿Y qué pasa con los distintos lugares? ¿Cómo se pueden apoyar ellos en este momento para activar alguna referencia en lo que hace a las economías de las distintas provincias? Mira, la señal de mercado es muy fuerte. Nunca entendí por qué subió los impuestos a las exportaciones. Ahí tenés unas retenciones a las exportaciones que son muy polémicas. Y obviamente contrariándose con lo que había propuesto en muchos programas, que no era aumentar el impuesto a la idea. Pero el tipo de cambio había sido uno de los factores para reactivar sin ninguna medida adicional a las economías regionales. El problema es que los gobiernos provinciales van a tener que hacer un ajuste. Aquellos que no quieran hacerlo van a tener que emitir sus monedas o van a desoír, digamos, el llamado del gobierno nacional. Pero las economías regionales, sacando el agro, ¿sí?, tienen un potencial enorme en todo lo que son bienes primarios de extracción de petróleo, gas, minería.
Esos tres ejes, me parece, en las provincias cuyanas sobre todo, y del sur, son importantísimos. Y todo lo que es alimentos, con un tipo de cambio, con apertura de mercado, mucho más. Uno de los puntos del Pacto de Mayo es la apertura al mundo. La apertura al mundo viene acompañado, obviamente, de algo de estrategia de colocar productos argentinos en el exterior. Creo que tenemos que ir hacia esa zona. No podemos permitirnos tener un tipo de cambio barato. Argentina, si tiene un tipo de cambio barato, atenta contra las economías regionales para exportar. Entonces, creo que el eje, me parece, en los próximos 5 años al menos, de un gobierno que quiera posicionar a Argentina es tener un tipo de cambio alto, lamentablemente, para aquellos que quieran acceder. Empecemos por ese lado, ¿no? Y empecemos a generar las divisas de manera genuina. Claro. Es decir, menos endeudamiento, más exportación. Esa me parece la fórmula para volver a pagar nuestras deudas, para volver a insertarse al mundo y, obviamente, para generar negocios, me parece, en el interior del país de manera genuina. La verdad que sí, es una buena reflexión al respecto. ¿Qué pasa con el contexto económico internacional? ¿Cómo nos agarra a nosotros? Porque el mundo camina de una forma distinta, tiene el paso cambiado con nosotros y ¿cómo nos vemos? Sí, a ver, hay 3 ejes, diría. Estados Unidos, Europa, China, y después están los emergentes. Estados Unidos, se pensaba el año pasado que iba a haber una recesión, no hubo. Este año va a crecer saludablemente al 2,5%, está muy fuerte, a pesar de Biden, un presidente debilitado, que tiene todas las de perder con Trump en las elecciones de noviembre de este año, con lo cual creo yo que Estados Unidos sigue su curso positivo, ha sido el lugar donde estar en materia de inversiones, obviamente, y las tecnológicas han sido fabulosos los retornos que han realizado y todavía hay más por delante. Europa está debilitada, los PMI y otros indicadores adelantados del ciclo nos marcan contracción. China venía de una situación mala, está revirtiendo, pero eso no impacta tampoco en los precios de los commodities. Los precios de los commodities tienen en el debe, salvo el oro, quizás que haya quebrado en esta semana su máximo histórico, tengan una cuota pendiente. Eso, si se produce, tendrán que bajar las tasas de interés a partir de junio, de la tasa de la Reserva Federal. Bajaría el dólar, está ocurriendo en estos días, y le daría sustento, digamos, a los commodities que impulsarían las balanzas comerciales y obviamente la actividad económica en las economías en vía de desarrollo. Ahí Brasil está fuerte, Latinoamérica está fuerte y creo yo que es un año donde podemos empezar a ver que haya un relanzamiento, me parece, de las economías de Latinoamérica muy importante, que son exportadoras netas. Bien, bueno, es un buen indicador que tal vez, con definidos los 2 contrincantes más importantes de Estados Unidos, creo que ya ahí encamina a una mejor situación como para atender otros temas como Latinoamérica. Hay que ver también si la entrada de Trump, suponiendo que es asumido como el candidato único de los republicanos y a su vez gana las elecciones, cuál va a ser el grado de beliciosidad de nuevo con China. Creo que aprendimos la lección, hay mucho de la lengua para afuera, pero después se siguen haciendo negocios normalmente. Hay cosas que necesitan. De hecho, la balanza comercial, con todas las restricciones que le puso a las importaciones chinas, fue en aumento el déficit comercial. Entonces, no es por ese lado. Gustavo, se nos acabó el tiempo. Qué rápido pasó. ¿Viste qué rápido? Desde ya te agradezco muchísimo. Seguramente nos estaremos encontrando nuevamente. Y yo siempre un agradecido por tenerte con nosotros y explicarle a la audiencia toda la actividad o la evolución de lo que es la economía en Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, y te felicito por tu programa, que está cada vez mejor, creo. Te agradezco muchísimo. Eso es a favor de ustedes, porque ustedes son los que traccionan este trabajo. Gracias. Gracias a vos. A todos ustedes los espero la semana próxima acá en Mercado por Expertos, en la City por Dentro. Chao, gracias.